Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: Tantas haré tus fatigas, cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo,
pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Se dijo Yahvé Dios: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Así que lo he hecho Yahvé Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Oración. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por haber creado el mundo, por haber creado al ser humano a tu imagen y semejanza. Permita, Señor, que podamos seguir el camino del bien, que podamos escuchar tus mandatos, y derrama la gracia del Espíritu Santo para escudriñar tu palabra y para hacer la vida en medio de la vida que nos regalas todos los días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Bendecido día en el nombre del Señor. En este día escuchamos el capítulo 3 del libro del Génesis, donde representa este capítulo la caída del hombre, la caída de la mujer y la seducción de parte del demonio, de parte de la serpiente, para que el hombre y la mujer fueran expulsados del paraíso. Este capítulo 3 es una invitación clara, contundente, bonita y hermosa, para que tú y yo podamos entenderla, para que tú y yo podamos comprender cómo Dios nos ama tanto, que a pesar de que el hombre y la mujer pecaron y desobedecieron a Dios, Dios no los dejó solo, sino que siempre estuvo con ellos. Pero también hay que ver cómo el hombre, el ser humano, se deja seducir por las cosas que presentan los demás. Se deja seducir por las cosas apetecibles que los demás le seducen para que caiga y para que se deje arrastrar en medio del pecado. Por eso, al inicio del capítulo 3 del libro del Génesis, da inicio así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. ¿Por qué? Porque la serpiente va a representar al enemigo, va a representar a Satanás, que quiere destruir desde el principio la historia hermosa de creación de Dios. Porque Satanás siempre ha tenido envidia, porque es el padre del mal, es el padre de la destrucción, es el padre del egoísmo, es el padre de la envidia, de la mentira, de la codicia, y quiere destruir todo el bien que hace Dios en medio de la humanidad. Vemos cómo en los 2 primeros capítulos Dios creó el mundo, creó todo, y sobre todo creó al ser humano, y por eso estamos agradecidos con Dios. Y te invito a darle gracias a Dios por habernos creado a su imagen y semejanza. Y además nos refiere también cómo los puso en el centro del Edén, los puso en un paraíso y les colocó todos los árboles, pero con un compromiso, sobre todo con un mandato: que no comieran del árbol que estaba en el centro del Edén. Y ahí es donde empieza también el ser humano a cumplir los mandatos de Dios. Pero resulta que viene la seducción. Resulta que viene también aquello que es apetecible
a la persona y jugó con la mente y jugó con el conocimiento de Adán y de Eva, del hombre y de la mujer que Dios había creado. Y la serpiente le dice que ¿por qué no comen del árbol que está en el centro del Edén? Y resulta que viene un diálogo. Cuando usted dialoga con el enemigo, te va a convencer. Cuando usted dialoga con el diablo, termina por convencer tu vida y tu alma. ¿Por qué? Porque como dice el inicio del capítulo 3, es el animal, era el más astuto de todos los animales. El diablo es muy astuto. Si te pones a hablar con él, su astucia te va a conquistar si no estás firmes en la fe, si no eres capaz de luchar con él con la palabra de Dios, que dice era el animal más astuto. Es decir, que el diablo es más astuto en las cosas de la malicia para conquistarte y para arroparte. Y empieza un diálogo entre la mujer y la serpiente, entre la criatura que Dios ha hecho y aquel que quiere destruir la creación de Dios. Replicó la serpiente a la mujer, porque empieza con una comunicación, con un diálogo, y resulta que Dios le había dicho, como os ha dicho Dios, que no comáis de ninguno de los árboles del jardín, en medio de la astucia. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Es una respuesta clara y contundente. Podemos comer de todos los árboles. Dios no nos ha prohibido nada. Mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Es decir, bajo pena de muerte. Había un mandato. Había ya una decisión tomada de parte de Dios, que el hombre y la mujer estaban respetando el mandato de Dios. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Ahora viene la astucia para ganar aún más la conciencia de la persona y empieza a darle con lo mismo. Es que el día en que comáis, se abrirán los ojos y seréis como dioses. Es decir, que resulta que le abre la codicia, le abre la mente a la mujer que se deja seducir por la serpiente para que ella pueda ir después a anunciar eso a su otro compañero para que los dos puedan caer en un pecado grande. Es que el pecado que encierra la caída es el pecado de la desobediencia. Cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo, no odies a nadie. Y cuando tú odias, caes en desobediencia. ¿Por qué? Porque el demonio te va a decir ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el que te la hace, la paga. Eso lo hace el demonio. Pero Dios, ¿qué dice? Si alguien te abofetea, preséntale la otra mejilla. Si alguien te pide algo, dale. Si alguien te dice, vamos a caminar 1000 pasos, camina con él 2000. Porque es dar también. No hay que dejarnos seducir por las cosas del mal, porque el demonio es muy astuto. Si dialogas con él, tienes que estar firme en la fe. Si vas a dialogar con él titubeando en la fe, te va a arrastrar. ¿Cómo te va a arrastrar? Claramente hemos escuchado en estos días lo que refiere, que dice que el pelo en la Biblia. Claramente el demonio hace una astucia, agarra la palabra de Dios, pero coloca algo material ahí, coloca un pelo que según aparece en la Biblia y que se lo hace te vas a sanar. Es una superstición colocada en una presencia de Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no lo colocó en otra cosa? Porque es muy astuto para conquistar, seducir y dejar llevar que las otras personas que tienen una fe muy poca y que están asustados, que están quebrantados, que están desesperados, caigan claramente en ello. Por eso yo te digo a ti, que no caigas en ese juego, que estés alerta para que no te dejes seducir por el demonio, para que no caigas en el juego de seducción de parte de Satanás, porque es el animal más astuto.
Y si te pones a batallar, si te pones a luchar, si te pones a dialogar con él, tienes que estar firme en tu fe para no dejarte seducir por lo que vaya a presentar. Mucha gente se dejó seducir y se sigue aún dejando seducir por esa superstición del pelo en la Biblia. ¿Quién presenta eso? El demonio. Porque es astuto. ¿Para qué? Para que la persona desobedezca el mandato de Dios que dice no a los brujos, no a los hechiceros, no a los santeros, no a la superstición. Y en cambio la persona, sabiendo eso, se deja seducir y cae. ¿Por qué cae? Porque era débil en la fe. Porque los mandatos de Dios los cumplía, pero necesita algo rápido. ¿Y cómo le abrió los ojos la serpiente a la mujer? Si tú comes del árbol, seréis como dioses. Vas a ser igual al que te ha creado. Y resulta que la mujer comió en medio de ese engaño, y no solamente ella, sino que llamó a su compañero. Porque cuando la persona cae en ello, que puede encontrar el pelo en la Biblia y resulta que lo encontró, lo comunica para que otro caiga en ese juego de superstición que el demonio quiere presentar. Entonces empieza la seducción de una persona a seducir a muchos, hasta que seduce a una gran cantidad de personas y caen en la desobediencia a Dios. Por eso hay que estar alerta, hay que estar atento. Y yo te digo a ti, anímate, no tengas miedo de leer la palabra de Dios, de batallar contra Satanás, pero con la palabra de Dios. Recordando aquel pasaje de la Escritura de Jesús en el desierto, que él batalló con Satanás, pero desde la palabra de Dios, nunca desobedeciendo los mandatos de Dios. Por eso yo te invito a ti a no desobedecer los mandatos de Dios. Ese es el pecado de la expulsión del paraíso de Adán y de Eva. Fue por la desobediencia. Desobedecieron la orden y el mandato que Dios le había dado. No desobedezcamos a Dios. Obedezcamos los mandatos de Dios. Anímate, sé obediente. Así como tu papá, tu mamá le pides obediencia a tus hijos, que te respeten en los mandatos que tú das, también tú enseña a tus hijos a obedecer y a respetar los mandatos de Dios. Tú también respeta y obedece los mandatos de Dios. ¿Qué te dice Dios? Vamos a darle gracias a Dios todos los días por la vida, por la creación, por todo lo que ha hecho. Vamos a pedirle que te ayude, que nos bendiga y sobre todo que tenga misericordia de nosotros. Por eso, esa es la invitación bonita en este día. El mensaje es a no seguir desobedeciendo los mandatos de Dios, sino a obedecer, a seguir adelante, a mantener la fe alta para no dejarnos seducir por Satanás, que es astuto, y si eres débil en la fe, te vas a dejar seducir por su astucia. Dejémonos seducir por el amor, por la misericordia que Dios nos presenta, porque Dios es amor. Dios es misericordia y ha tenido misericordia con el ser humano desde el momento también en que él desobedeció la orden, y viene un castigo. Viene también, tú desobedeces, viene un castigo. Tu papá, tu mamá, si tu hijo te desobedece, ¿qué haces tú? Esa es la gran interrogante. ¿Qué haces tú? Tú lo regañas, tú le reprendes, tú le llamas la atención y viene un castigo. Lo mismo sucede. Desobedecieron el mandato de Dios. Como un hijo desobedece a su padre y viene también un castigo, viene también un regaño. ¿Y qué le dijo Dios a la serpiente? Esto a la mujer, que es la primera en caer en la seducción, le dio también. Y al hombre también le dio. Ninguno de los tres, quedaron sin un castigo, sin un regaño. Y de ahí es donde el hombre tiene que aprender a valorar la obediencia. La mujer también, porque hay una dignidad bonita de Dios. Y por eso obedezcamos los mandatos de Dios. No desobedezcamos los mandatos de Dios. Cuando las cosas pasan malas en medio de nuestra vida, sentémonos a revisar qué hemos hecho en desobediencia
a Dios, porque nosotros somos los que buscamos eso. No es que Dios quiera darnos siempre eso, no. El ser humano es el que fragua todo eso. ¿Tú qué has hecho en tu vida? ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios? ¿Y cuántas veces sigues obedeciendo a Dios? Esa es la gran invitación. Y la invitación es a la obediencia, a no desobedecer los mandatos de Dios. Enséñale a tu hijo la obediencia a lo que tú le dices, pero mantente firme y que sea sincero lo que tú le dices, y invítalo también a obedecer con humildad, con sencillez, los mandatos de Dios. Este capítulo 3 está del versículo 1 hasta el versículo 24, la caída. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Les habla el Padre José Gregorio Medina. Les invito a suscribirse a mi canal Santa Biblia Hablada, para que sigamos todos los días leyendo la palabra de Dios, nutriéndonos y llenándonos y teniendo una experiencia bonita de la cercanía, del amor de Dios a través de su santa palabra. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te acompañe. No se te olvide suscribirte, darle a la campanita para que sigamos leyendo la palabra de Dios. Se les aprecia con todo el corazón. Dios se les bendiga y ánimo, no tengas miedo.